Almirante, usted ha dicho que una de las principales amenazas o la principal amenaza para la República Dominicana es la inmigración haitiana. El presidente escuché que pronunció algo parecido, diciendo que será la principal amenaza para el país. Me gustaría aprovechar su experiencia como ex ministro de las Fuerzas Armadas, pero además como un hombre que también dirigió migración. Tenemos nosotros la capacidad instalada en materia tecnológica y además de inteligencia como para detectar a tiempo cualquier amenaza que provenga de personas que entre por Haití, sean haitianos o otro tipo de extranjeros, que pudieran aposentarse aquí para desde aquí operar y afectar los intereses de la República Dominicana. Me refiero a delincuentes haitianos que han escapado de cárceles, a políticos haitianos que a veces cruzan para operar desde República Dominicana. En un momento se dio un golpe de Estado desde República Dominicana, un militar o un ex policía desde aquí dio un golpe de Estado y penetró Haití a principios de la década del 2000. Es decir, tenemos nosotros con la inteligencia que tenemos en nuestros cuerpos armados, las cámaras que hemos instalado en la frontera, el muro que hemos instalado, tenemos la suficiente capacidad instalada como para detectar a tiempo cualquier amenaza. Mira, la experiencia y la historia nos ha dicho que sí. Porque a pesar de todas las vicisitudes que hay en Haití, todas las situaciones que siempre hemos dicho de la frontera, tenemos República Dominicana y seguimos trillando el camino hacia el desarrollo. Naturalmente, cada día que pasa, cada año que pasa, hay que provocar y buscar más esfuerzo, o sea, para tratar de controlar más, no solamente la migración, sino también, como tú acabas de decir, cualquier tipo de situaciones que pueda provocar o crear, afectar, no solamente a República Dominicana, sino también lo que es el proceso que se da en Haití también. O sea, que sí hemos tenido en ese sentido las Fuerzas Armadas con todos sus errores y sus defectos que hemos tenido en la historia, porque también hay que entender que ha habido situaciones que han sido lamentables que se han dado en la frontera. Pero dentro de todo el esquema, y tú haces una operación, el resultado te va a ser muy positivo. El 6C5, ¿qué tanto ayuda en eso? Ayuda mucho. Acuérdate, lo que pasa es que a veces, cuando cambian los gobiernos, no le damos la importancia que merece una decisión hecha de un gobierno anterior. Sí. Y a veces no lo mencionamos, pero está dando su fruto. Ujú. Lo que pasa es que es un defecto de nosotros los dominicanos, que cada vez que pasa un gobierno, el anterior se olvida y lo que sabemos somos nosotros. Usted dice que la experiencia, el tiempo, no ha dado la razón en términos de la seguridad. Sin embargo, hubo un acontecimiento que dejó entrever como que la inteligencia dominicana no tenía los datos suficientes. Me refiero cuando Leonel Fernández visita, creo que usted en ese momento estaba en inmigración, No, visita Haití, yo era director del DNI. visita Haití y hubo una situación en la que pudo haber pedido la vida el presidente dominicano y quizás varios ministros. Muchos ministros tuvieron que correr en ese momento para poder salvar su vida. Y aquí comentó un militar que muchos de la seguridad del presidente y algunos funcionarios tuvieron que quedarse a amanecer en Haití y regresar a República Dominicana al día siguiente, pero de incógnita. ¿Qué, ¿Qué tan peligroso fue ese momento? ¿Falló realmente la inteligencia? ¿Y ustedes sabían o no sabían que se podía producir ese atentado contra el presidente dominicano en Haití? Se sabía. De sabía. hecho, se le recomendó al presidente no hacer ese viaje. Cogió para allá. Entonces, él me dijo a mí que él tenía que hacerlo y confiaba de que no sucediera nada. Usted le dijo no vaya, El presidente. presidente yo le recomiendo que no vaya. Y no se puede obligar al mandatario que no vaya. Bueno, aquí en República Dominicana es muy difícil. Es muy difícil. Pero nosotros le recomendamos y él entendía que no iba a pasar, si pasaba algo no iba a ser tan... Naturalmente, había toda una estructura de defensa establecida en todo el trayecto, de tal manera que pudimos sacar a todo el mundo sin ningún tipo de percance por parte de los dominicanos. Sí murieron varios haitianos porque las Fuerzas Armadas Dominicanas, en apoyo, abrieron trochas para sacar al presidente. Pero no solamente el presidente tuvo riesgo la comitiva entera. Ahí hubo funcionarios, ministros. Totalmente. Alejandrino dejó la chancleta botada ahí. Y no le confesó el presidente en algún momento, debía hacerle caso, no le confesó. Bueno, tú sabes que después que pasan ese tipo de cosas, no es bueno hablarlo. Inclusive, yo soy enemigo de decir, yo se lo dije. Para estos tiempos de Navidad, se incrementa la entrada de indocumentados a República Dominicana por la frontera, se incrementa la salida de los viajes en Yola, de República Dominicana hacia Puerto Rico y otros puntos del país. ¿Por qué la gente aprovecha
estos tiempos para tratar de emigrar? Parece que piensan que hay un descuido de parte de las autoridades. ¿Hay un descuido o no? No, lo que pasa, recordemos, señores, y no, y se da, los viajes ilegales todavía más en febrero, Ah, en los años 80 y 90. Era producto de que cuando venían los dominicanos a visitar a sus familiares, les daban el dinero para pagar sus viajes ilegales. Oh, Interesante. Pero hay que entender que no es porque la vigilancia sigue siendo la misma. Muchas veces se dan situaciones en las cuales la gente entiende que como estamos ya en proceso, como tú acabas de decir, en este proceso de la gente, hay pocas noticias, hay pocas situaciones de índole, Hay un hay relax. una especie de relax. Entonces la Sí. gente puede aprovechar esa situación para... Pero no es tal. En los últimos, ¿qué te diría? Había una cultura, y en la parte de la frontera con Haití, yo recuerdo que había una cultura, pero era en enero, cuando retornaban los haitianos trabajadores en principio de enero, sí, que siempre había una crisis con migración, porque no lo dejaban entrar. Y recordemos aquella vez, aquel padre que estaba allá en la frontera, Ricuá, sí. que siempre había un Ujú. conflicto, y lo que hicimos fue, estando yo en migración, y a partir de ahí más nunca ha habido una crisis en enero, fue que provocamos en la salida un listado de aquellos que eran jornaleros y que Sí. iban a su, pues, el haitiano en ese sentido, les gusta ir a Haití a compartir con su familia. Ujú. Y entonces, con ese listado, en coordinación con el padre Ricuá, logramos que en el retorno en enero no hubo ningún tipo de crisis. Y a partir de ahí parece que se ha seguido llevando a cabo. Y eso, naturalmente, muchas veces creaba, porque ese enero creaba una situación internacional que a veces afectaba la imagen de República Dominicana. Y yo siempre he dicho, y por esa razón yo reitero que la posición más difícil que yo ocupé fue director de migración, pues tú tienes que tener doble visión. Una visión en República Dominicana para cumplir con la ley y tener control de los migrantes, pero otra visión para tú tener que la imagen nuestra no se vea afectada por el hecho de tú hacer tu trabajo. O sea, es observando de ambos lados, internamente y externamente. Mira cómo- Un Bueno, amigo por, suyo, presidente Fernández. claro, claro. Sí. No solamente amigos, sino también un agradecimiento eterno hacia la deferencia hacia conmigo Ujú. y mi familia. Sí. Unas felicitaciones muy efusivas al presidente Leonel Fernández Reina en su 71 aniversario, deseándole salud, éxito en su carrera, que todavía se mantiene firme, y hacer de él, junto con el presidente Danilo Medina, los dos pilares que han llevado a la República Dominicana a la modernidad y a ser una nación que lo han llevado a niveles medios de lo que es la aspiración del pueblo dominicano. Muchas felicidades, presidente Ahora, Fernández. comandante, es difícil regalarle a Leonel Fernández, porque él no bebe. Se ha leído todos los libros del mundo, que usted le puede regalar un libro. ¿Qué se le puede regalar a Leonel Fernández? Una corbata, tal vez. Normalmente yo le regalaba corbata y algunos DVD en ese tiempo de conciertos de personajes muy particulares y conciertos y ballet. Pero un le abrazo gustan. resuelve eso. Ah, no, claro, ¿Qué pero tiempo también... usted tiene que no comparte con Danilo o con el expresidente Fernández? No, yo cada vez que me encuentro con ellos Sí. compartimos y conversamos. O sea, Ok. porque, mira, yo he tenido la suerte, porque también hay que llamarle eso suerte, Sí, suerte. de que los presidentes que han Ay, de existido en eso. República Dominicana en los últimos 30, 40 años han tenido mucha diferencia conmigo. El presidente Fernández, el presidente Hipólito Mejía es una persona que donde quiera que nos encontramos, nos damos un abrazo, lo respeto, lo admiro, su familia, a él. Siempre me llama para mi cumpleaños también, el presidente Mejía. O sea, que hay un cariño casi de familiaridad. Y el presidente Danilo Medina también es de familia, por el hecho de que yo conocí al presidente Danilo siendo en los años 80 y a principios de los 80, porque realmente él era Carlito, mi hermano, Ujú. es padrino de todas las hijas de él. Oye, O sea, que hay ¿De una todas? de todas. Sí, sí, sí. O sea, que hay una relación de familiaridad. De familia. Y por esa razón he tenido la suerte de tener esa cercanía con un mandatario que realmente, Mire, vamos a Cifrido, llamarle suerte. mire, Cifrido, de tanta esa buena suerte que usted ha tenido Vamos a llamar de y suerte. tantas responsabilidades donde usted ha estado, ministro de secretario de Defensa, las Fuerzas Armadas, DNI, Migración. Yo me imagino, o nosotros nos imaginamos, que usted se vaya a llevar a la tumba tantas cosas. ¿Eh? Mm. Ni con su mujer sentada durmiendo ahí se lo dice usted. Cosa que usted se va a morir con ella, ¿verdad?
Son muchos, ¿verdad? Mira, siempre hay... Ni a su mujer, ni un run run ahí. Siempre hay detalles, Sí. muchas veces, en la carrera de uno como militar, así como también, como tú hablas de inteligencia, Oye. en el cual tú no puedes revelar, porque va a afectar, Morir afectaría. con ella, Claro, Sigfrido. hay cosas que tú tienes que morir con ella. Ni por su el mujer, hecho- mi amor, mira. No, cuidado con eso. no. Son cosas que es preferible tú olvidarlas. Olvidarla. Y hacer un- Es preferible Ni su mujer, olvidarla. pero mi amor, dime algo de Y eso. mira, Es cierto. que son cosas Es muy preferible positivas. olvidarla. Sí, sí. Muy positivas, pero tú decirla Exacto. sería tú. Mira, yo siempre Hasta he la dicho. tergiversan, No, pueden claro. tergiversarla. Yo siempre he dicho que los servicios de inteligencia tienen la situación y el que cae en un servicio de inteligencia debe entenderlo fehacientemente. Cuando tú metes la pata, tú tienes que dar la cara y fracasaste. Sí. Ahora, cuando tú tienes éxito, tienes que quedarte callado. Sigfrido, no y decir usted nada. no se ha sorprendido y sale, pero señor, y esto, y usted morir con eso callado. Señor, ¿eh? No, pero son cosas que para cualquier persona, para mi Sí. esposa y cualquier persona, son intrascendentes. Sí, hombre. sí. Pero realmente, además, casi todo se sabe. Algunos detallitos son los que puedan provocar No hay cierto crímenes nivel de- perfectos. No, sí. No, estamos hablando de cosas positivas. Sigfrido, el poder marca. No importa el grado en que se esté cerca del poder, el poder marca. Una familia que ha estado vinculada al poder en niveles distintos, pero al poder más grande que puede haber en un país como este, que es el poder presidencial. Los presidentes son dioses Sí. en el sentido de la cantidad de poder que acumulan sobre sí, que cargan sobre sus hombros. Sigfrido, Carlito, Reinaldo, 3 hermanos con calidades que le trascienden a ellos. ¿Cómo ese vínculo con el poder se pudiera decir que les ha afectado en su desarrollo familiar? Porque es demasiado poder Sí. y están la mamá, el papá, Sí. los hijos, las esposas, los primos, o sea, y una familia tan unida como ustedes, ¿cómo se pudiera decir que les afectó en ese desarrollo? Mira, muchas veces cuando tú transitas por el poder, naturalmente hay cosas que cambian no porque tú quieras hacerlo, sino que obligatoriamente te hacen cambiar en el sentido de que los mismos hijos tuyos, cuando yo tengo un hijo, el mayor se llama Sigfrido Pared, donde quiera que él llega, Sigfrido Pared saben que es hijo mío. Eso a veces a ellos lo turba y lo pone un poco en desventaja, vamos a llamarlo de alguna manera, por el hecho de que ellos quieren poner su sello donde quiera que llegan. Sí. Y esos son factores que a veces pueden afectar, pero realmente para nosotros ha sido positivo, muy positivo, por el hecho de que gracias a Dios, por la crianza de mis padres, mi madre ya está viva, tiene 91 años, gracias a Dios, en salud. Mi padre murió de 51 años, ¿no? Lamentablemente, muy en el año joven. 81. Sí. Pero desde niño, a los 4 hermanos, tanto a Rienzi, el cuarto, que no estaba muy que no- presente que en el nunca- poder, sí, es sí. economista y vive en los medios por el hecho de que es especialista en cuestiones de cine. Siempre nos inculcaron el hecho de servir, de ser una persona solidaria con el débil, solidaria con el vecino, con el amigo. Eso nos provocó también tener cierta mesura en el caso de tú manejar el poder. Yo siempre he dicho que la prudencia es un factor primordial para tú manejar un lugar de poder. Y también, cuando tú tienes mucho más poder, como tú acabas de decir, Salvador, ahí es que tú tienes que tener mucho más cuidado. Esa es la debilidad que tú tienes. El exceso de poder te provoca debilidad. Yo recuerdo que cuando llegué al DNI al principio, yo tenía 38 años, 39 años, en el 96, muchacho relativamente. Ujú. Y cuando tú llegas en aquel tiempo, estoy hablando en el año 96, muchas notas informativas que eran calientes, como le llamamos así, Ujú. que eran difíciles. Y yo la tenía ahí, no sabía. Y yo recuerdo que yo, a ese momento, visité al vicealmirante retirado en ese momento, Marlevi de Aurre, que él duró 10 años en el DNI, del año 65, 75, y había sido jefe de la Marina, duró 10 años en el DNI corrido.
Y lo visité. Estuvimos conversando un buen rato, y como 3 horas. Y él me dio muchos consejos, gracias a Dios. Y me dijo, mira, Cifrido, esos mensajes que te llegan a ti, esas notas informativas que tú crees que está acabando el mundo, suéltala y deposítala en una gaveta abajo y cierra esa gaveta. Quizás en un futuro tú puedas utilizarla, pero olvídate de ella. Ahora, si te recuerda de algo que te pueda hacer conexión con eso, tú la utilizas. Por el hecho de que hay la mayoría son desinformaciones y te van a provocar un estrés que tú no necesitas. Y otra cosa también, yo te voy a recomendar que en tu posición, todos los meses, aunque sea una vez al mes, tú te pares de tus asientos, da una vuelta por la oficina y te sientes que sean 5 minutos del otro lado. lado del escritorio, para que tú puedas siempre tener claro qué se siente estar de aquel lado del escritorio, para que tú entiendas los problemas del otro y puedas tomar mejores decisiones. Mira, Almirante, 2 preguntas para concluir. Primero, ¿cree usted que nuestras Fuerzas Armadas necesitan seguir fortaleciéndose en términos de cantidad de miembros y de armamentos, y que si la Armada necesitaría una flotilla mejor para vigilar nuestros mares? Mira, cada nación tiene las Fuerzas Armadas o la defensa que su presupuesto o su capacidad de pueden ofrecer. Yo siempre he dicho que es preferible tener una Fuerza Armada súper equipada y no utilizarla a necesitarla y no tenerlas. Y República Dominicana ha sobrevivido por eso, por tener unas Fuerzas Armadas organizadas. Hay que recordar que a pesar de que queremos olvidar la historia dominicana del siglo XX, Trujillo, hay que reconocerle que institucionalizó y provocó la creación de las Fuerzas Armadas, creó una visión estratégica de lo que era la frontera, y de hecho la mayoría de las instalaciones que están en la frontera remozadas la hizo Trujillo, y eso hay que reconocerlo. O sea, yo sabemos que Trujillo era un criminal, todo lo que tú quieras, pero también hay que reconocer también cosas que han sustentado el establecimiento de una Fuerza Armada que se ha modernizado y han visualizado tenerla como herramienta para poder tener control, no solamente de la frontera, sino también de las aguas territoriales de República Dominicana. Hay que recordar que República Dominicana es el único país del mundo que tiene frontera marítima con el litoral sur de América del Sur, el litoral norte de América del Sur, donde se produce toda la cocaína del mundo. Por eso la O sea, que es una amenaza. Claro. Y tenemos una serie de amenazas porque somos el país más importante del Caribe insular. O sea, donde hay unos niveles medios con 200 y pico, 300 vuelos internacionales diarios. O sea, yo recuerdo que en el año 2019, estando en un programa, yo dije en el programa que solamente de Punta Cana a Moscú teníamos 7 vuelos internacionales directos a Moscú por semana, 7. Y me llamó el empresario, amigo mío, Fran Reinier. No, Cifrido, no son 7, son 14 vuelos internacionales directos desde Punta Cana a Moscú. O sea, que somos un país hiperconectado. Entonces, como tal, eso requiere de una estructura de seguridad que pueda garantizarle al pueblo dominicano, a los políticos, a los gobiernos, a los presidentes, tener esa tranquilidad que requiere para poder tomar las mejores decisiones. Finalmente, además de estar preparado para dirigir uno de los estamentos militares, la Armada, la Aérea, o ser ministro de las fuerzas de defensa, se necesita vínculos políticos y un empujoncito. Mira, yo siempre he dicho que ojalá que nunca una persona llegue a una posición por vínculo político. Pero se dan. Porque te voy a decir algo. Si tú llegas presidente y tú quieres colocar un par de oficiales en posiciones importantes, tú buscas oficiales preparados por lo que tú conoces. O sea, que tú confías en ellos. O sea, por el hecho de que muchas veces, yo nunca, fíjate, yo modestia aparte, yo nunca cuando me mandaron al este en el año 95, yo no había hablado con Leonel Fernández. Nunca. Oye, sabía de él, pero nunca había compartido con él. Sin embargo, cuando llega la presidenta de la República, tuve la suerte de que era el coronel que más conocían los dirigentes del partido, y realmente yo tenía un cierto nivel de presencia por el hecho que había sido director de Relaciones Públicas, fui diplomado de Estado Mayor, graduado de honor, o sea que tenía una carrera que aceptable, vamos a llamarle, para un presidente tomarlo en cuenta. Con mérito. Y bueno, y de hecho, yo recuerdo que en el año 96, a raíz de la renuncia de la cancelación del general Rojas Tabar, cuando se colocó al almirante Rubén Paulino Álvarez, fue por la calidad del oficial. El almirante Paulino Álvarez no conocía a ningún político.
Y cuando se consultó a ciertos estamentos, entre yo, quien les habla, yo le dije al presidente Fernández y al secretario de la presidencia, Danilo Medina, el mejor candidato que tiene las Fuerzas Armadas para ocupar esa posición es el almirante Rubén Paulino Abre. Y óyeme, y para mí ha sido el mejor secretario de la Fuerza Armada que ha tenido el país en toda la historia. Oh, Recordemos el ciclón George. sí. O sea, en una Sí, semana sí. este país volvió a la normalidad por esas Fuerzas Armadas. Mire, llegará el momento en que tendremos un civil dirigiendo el Ministerio de Defensa. Claro que sí. Lo que pasa es que a veces nos desesperamos y para un presidente es más cómodo tener un militar, entiendo yo. Ujú. Porque recordemos que el militar es sí señor, no señor. El civil una vez trata de buscar la manera de cómo, mire, presidente, no podemos hacer esto. Pero realmente llegará el momento por el hecho de que, y estamos preparados para tener un civil o una civil, por el hecho de que tenemos un presidente que es civil, una vicepresidenta que es mujer, y Una ministra de Interior y que es Policía. mujer. Ujú. Y hemos tenido ya 3 vicepresidentas mujeres, Sí. donde los militares le guardan un respeto de autoridad, lo cual eso dice que cualquier persona que pueda llegar al Ministerio de Defensa, y de hecho la misma ley orgánica de las Fuerzas Armadas lo establece, que puede ser un civil. Frido, ¿usted nunca hizo yuca? Yo, claro. No solamente quise yuca, Pero ahí sino estaba. amaneció en claro totalmente. diga Lo doy eso, 3 veces, sí. sí, claro. Es decir, que claro. se puede. Ahora, hermano, ¿tú crees que navegar, patrullar 15, 20 días o un mes patrullando, Es donde duro. el servicio En mío alta mar. siempre era de 12 a 4 de la mañana? Ahora, Ya amanece. Alfredo, ¿cuál de los pares Pérez que baila mejor? Porque Había una disputa. Reinaldo decía que él era el Había mejor. una disputa entre Reinaldo y yo en respecto. Eran dos estilos diferentes, dos estilos diferentes. Pero el Reinaldo siempre bailó muy bien todas las áreas yo vine a bailar duro, fue de tener 15, 16 años. El guardia. Sí, pero realmente éramos muy con mi padre, que mi padre le gustaba bailar también, mi madre. Nos gustaba siempre compartir en familia y bailar. Bien, El, gracias, único, Almirante. el único baila Sí. malo es Sí. el muy cercano a mí. Sí, gracias, Almirante. Gracias al Almirante Cifrido Pared Pérez.